Buenas tardes. Bueno, ya tenemos un número considerable de personas que se han conectado para nuestro webinar del día de hoy sobre el impuesto a las grandes transacciones. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, a todos los que manifestaron su interés, que muy rápidamente preparamos para ustedes, vista la importancia de este cambio. Yo soy María Leticia Pereira, socia de Interjuris, que en el día de hoy voy a ser una especie de moderador de esta intervención junto con mi socio Fernando Ríos, ¿verdad? Que también es socio del área tributaria de Interjuris, egresado de la Universidad Monte Ávila, y también con Eliana Salazar, que es parte de nuestro equipo, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y la idea es, entre los tres, presentarles a todos, pues, qué es lo relevante o qué son los verdaderos cambios que trae esta ley de reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Les agradezco a todos si pueden poner en mute sus micrófonos de las computadoras para así evitar interferencias o distracciones durante nuestra exposición. Y también la idea es hacer esta exposición bastante dinámica. Cualquier tipo de pregunta, comentario o opinión pueden irla avanzando a través del chat de nuestra llamada del día de hoy, y nosotros las iremos recopilando, agrupando por temas, y al final de la exposición trataremos de darle respuesta a la mayor cantidad de preguntas posible. Bueno, para comenzar, efectivamente, nuestra exposición se va a tratar de enfocar o limitarse a lo que son los cambios, más allá de un resumen de lo que es el impuesto o el tratamiento fiscal de este tributo. La idea es presentarles a ustedes qué es lo nuevo. Este impuesto sabemos que está desde el 2016, ¿verdad? Después con algunos cambios en el 2018, pero bueno, realmente ahorita la economía del país y las necesidades, pues, de nuestra economía han llevado a que se hagan unos cambios que realmente son significativos. Se ha incluido a contribuyentes o supuestos gravables para el impuesto, que lo vamos a revisar, pero no sin empezar con lo que es el contexto histórico y motivacional del impuesto para nuestro país. Va a comenzar la exposición Eliana. Ella efectivamente les va a hablar sobre este contexto histórico. Va también a seguir conversando. Un momento, va a seguir ya va, veo que hay unas personas que no están en mute. Ok. Eliana va a seguir tratando de comparar un poco o hablando un poco de lo que era el impuesto antes y en qué ha cambiado en esta última reforma, ¿verdad? Va a explicar un poco por qué se le llama o por qué erróneamente se le llama un impuesto a las grandes transacciones. Va a hablar de quiénes son los sujetos pasivos y explicar en esa parte todo lo que es, qué llamamos sujetos pasivos especiales o son contribuyentes especiales, si es lo mismo, si es diferente o qué abarca. Y luego va a comenzar Fernando a hablar en sí sobre los dos grandes supuestos o novedades en cuanto a los supuestos de sujetos pasivos. Luego también Eliana va a volver a conversar sobre lo que son las exenciones y exoneraciones, que ya también tenemos recientemente una, y supuestos de no sujeción. Y por último vamos a hablar de las diferentes tarifas que también entran en juego a raíz de esta nueva reforma. Y por último, unos casos prácticos que vamos a tratar de que visualicen lo que es el efecto del impuesto en los distintos supuestos que están ahora presentes. Bueno, entonces ahora les dejo con Eliana para que comience. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con el contexto histórico de la ley, un poco para entender de dónde venimos y qué implican los cambios.
El impuesto a las grandes transacciones financieras fue incorporado a nuestro sistema jurídico tributario desde el año 2015 y entró en vigencia esta ley en el año 2016. No es la primera vez que teníamos un impuesto de este tipo en Venezuela. En el pasado se le habían dado nombres parecidos como impuesto a las transacciones financieras o impuesto al débito bancario. Lo que sí es primera vez que teníamos era un impuesto con ese nombre, en el cual se le incluyó el adjetivo grandes, impuesto a las grandes transacciones financieras. En otros países también se ha incluido impuestos de este tipo, por ejemplo, Argentina, México, Brasil. Te dejamos de oír, Eliana. Sí, aló, ahora sí. Sí. Ok, les comentaba que en otros países también han utilizado impuestos de este tipo, con nombres similares como impuesto a los movimientos bancarios o gravamen a la movilización de capitales, etcétera. Pero lo que sí se ha caracterizado este impuesto, históricamente, tanto en Venezuela como en otros países, es que se trata de un impuesto de muy fácil recaudación, pero que se utiliza normalmente en periodos cortos, como por ejemplo emergencias, o por ejemplo cuando hubo la caída del precio del petróleo. Se utiliza porque de manera muy sencilla permite aumentar la recaudación de un país. En este sentido, pareciera que cuando se incorporó este impuesto en el año 2015, nuevamente en Venezuela, parecía que lo motivaba era la llamada guerra económica y bajo este discurso decidieron incorporar el impuesto nuevamente. Ahora, ¿cuáles son las características del impuesto desde el año 2016? Es decir, vamos a hablar de las características del impuesto de la ley que entró en vigencia en el año 2016 para entender, bueno, cuáles fueron los cambios. Primero, como les comenté, se incluyó en el nombre el adjetivo grande, que nos hace pensar que se trata de transacciones de montos muy altos, pero lo cierto es que el impuesto grava tanto operaciones con montos altos como operaciones con montos minúsculos. El impuesto no se centra en la cuantía y podemos concluir que no consulta la capacidad contributiva del sujeto pasivo especial. Más bien, pareciera que cuando incluyeron el adjetivo, más que referirse a la cuantía, querían limitarlo a ciertos contribuyentes, que son los llamados contribuyentes pasivos especiales. Entonces, el impuesto inicialmente recaía sobre personas jurídicas o entidades económicas sin personalidad jurídica, asimiladas a estas personas jurídicas, que hayan sido, esto es importante, que hayan sido calificadas como sujetos pasivos especiales o que estuviesen relacionadas con estas, como podrían ser, por ejemplo, los accionistas de la compañía o algún agente de pago. Y finalmente, el impuesto dejaba libre de gravamen al resto de las personas jurídicas, es decir, aquellas personas jurídicas que no hayan sido calificadas como sujetos pasivos especiales, y también se dejaba por fuera a las personas naturales. Esto cambió, como vamos a ver más adelante. Ahora, surge la duda, es común preguntarse, bueno, ¿y quiénes son estos sujetos pasivos especiales alrededor de los cuales giraba la ley? O, como se llama en la calle, contribuyentes especiales. Primero, lo que tenemos que entender es que para ser un sujeto pasivo especial, tú tienes que haber sido previamente calificado expresamente y notificado de ello por la administración tributaria. Ahora, ¿qué se requiere para que te califiquen la administración tributaria como un contribuyente pasivo o un contribuyente especial? Bueno, esta contribución atiende en primer lugar a los ingresos brutos de ese contribuyente. El monto mínimo de esos ingresos brutos es fijado por la administración tributaria o, alternativamente, la calificación podría no tener que ver con los ingresos brutos, sino más bien con la actividad desarrollada por el contribuyente. En cualquier caso, es necesario que la administración te haya notificado de ello. Es decir, aunque tú cumplas con el monto de los ingresos brutos o realices la actividad señalada en la ley como típica de un contribuyente pasivo especial, sin la calificación por escrito que haya sido notificada al contribuyente, no eres un sujeto pasivo especial. Ahora,
En la actualidad, el monto mínimo de estos ingresos brutos, por ejemplo, para el caso de las personas jurídicas en el Distrito Capital, el monto es de 30 unidades tributarias, que al día de hoy, bueno, equivale aproximadamente a 138 dólares. Entonces, eso en ingresos brutos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cualquier compañía que no esté sin operar puede ser calificada como contribuyente pasivo especial, que no es lo mismo a que sea un contribuyente pasivo especial, sino que existe la potencialidad de que la administración lo notifique como tal. Vamos a entender un poco qué motiva entonces estos cambios a la ley que tenemos desde el año 2016. Bueno, cuando empezó a circular el proyecto de reforma de la ley, se incluyó un preámbulo que colocaba como cuáles eran las justificaciones para hacer los cambios a la ley. En este sentido, se colocaba que la ley buscaba, o la reforma de la ley buscaba, garantizar un tratamiento por lo menos igual entre el bolívar y los petros versus las operaciones que se hicieran en divisas o en otros criptoactivos distintos al petro. También, de acuerdo con este preámbulo, se busca que las transacciones en divisas o en criptoactivos distintos al petro estén grabadas. Luego, se dice también que se busca incentivar, desde el punto de vista fiscal, el uso del bolívar, y finalmente se habla de que también se pretende aumentar la recaudación del impuesto. Es decir, en este preámbulo teníamos que la ley tenía tanto unas finalidades fiscales como extrafiscales. Fiscales, ¿por qué? Bueno, porque una de las cosas que busca precisamente es aumentar la recaudación. Se dice en el preámbulo que el impuesto a las grandes transacciones financieras representaba un 13% de los ingresos por vía de recaudación de impuestos, mientras que se esperaba o se estima que la inclusión de estos cambios represente un incremento de al menos el 5,4% de estos ingresos. Es decir, hay un claro motivo fiscal para incluir estos cambios. Y por otra parte, también hay algunas motivaciones extrafiscales que podría ser la de incentivar el uso del bolívar. O desincentivar el uso de otras monedas o criptoactivos. Vamos a pasar entonces a hablar de los cambios de la nueva reforma. Sí, ahora Fernando va a participar en esta etapa de la exposición. Como les dije antes, mencionando un poco los cambios en cuanto a quiénes son los nuevos contribuyentes agregados en la ley de reforma. Ok, perfecto. Bueno, fíjense, las principales modificaciones que introduce la ley, o mejor dicho, la reforma de la ley, es la inclusión de dos supuestos nuevos a lo que es la aplicación de este impuesto, ¿ok? Hay que recordar que, como veníamos conversando, previo a la inclusión de esta reforma, únicamente el impuesto le era aplicable a las personas que habían sido designados como contribuyentes especiales o sujetos pasivos especiales. Sin embargo, los nuevos dos supuestos, ¿ok? En ninguna forma le es directamente relacionable o directamente se le puede relacionar la designación específica del contribuyente a la determinación de sujeto pasivo especial. Entonces, analicemos primero el primer supuesto, que es básicamente lo que hemos venido llamando el supuesto de pago dentro del sistema bancario y a quienes le va a aplicar. Entonces, esto es un supuesto donde toda persona que realice un pago en divisas o criptoactivos distintos al petro, dentro del sistema bancario nacional, sin intermediación del corresponsal extranjero, le será aplicable el supuesto de impuesto a las grandes transacciones financieras. Sin embargo, hay que recordar aquí, y lo veníamos conversando María Leticia, Eliana y yo previo a la presentación, que actualmente no existe específicamente una cámara de compensación bancaria que permita a las instituciones financieras del país poder hacer esos débitos y créditos bancarios entre distintas instituciones, sino que únicamente al día de hoy lo que existe son manejos de cuentas contables o manejos de cuentas existentes en depósitos dentro del mismo banco.
Con lo cual pareciera que este supuesto, al menos en lo inmediato, hasta que exista esa cámara de compensación bancaria, hasta que efectivamente se puedan procesar pagos o transferencias entre distintas instituciones financieras que tengan cuentas en divisas dentro del país, pareciera que no va a ser el que va a tener la mayor preponderancia en la aplicación a nivel nacional. Mientras que por una segunda instancia existe el supuesto de lo que también ha sido denominado el supuesto de pago no bancario o el supuesto de pago sin intermediación de instituciones financieras y a quienes le aplica. Es importante recordar que si bien ven en nuestra lámina, le aplica a toda persona. No es como los contribuyentes, no es como los supuestos previos a la aplicación de esta reforma que le aplicaba a los contribuyentes especiales, sino a toda persona que realice pago en divisa o criptoactivo distinto al petro hacia sujetos pasivos especiales. Esto quiere decir, no la persona que esté realizando el pago, sino la persona que esté recibiendo el pago que haya sido efectivamente determinado como sujeto pasivo especial, allí la persona que está realizando el pago se configura como contribuyente. Y aquí hay una cantidad de implicaciones que creo que la ley no tomó en cuenta o los legisladores no tomaron en cuenta. Una primera implicación es qué se entiende como divisa. Anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico tenía la definición de qué se entendía por divisa y era mucho más sencillo poder enmarcar entonces qué entiendes tú como divisa. Al día de hoy esa definición dejó de existir y el problema que eso nosotros anticipamos que podría generar es de alguna forma, amplitud en la interpretación y ya sabemos hacia dónde eso puede llevarnos. Y a su vez, otro segundo punto o una implicación importante en este caso es cómo las personas que configuren el pago en divisas hacia un tercero van a saber que ese tercero sea o no un contribuyente especial. Al día de hoy, y todavía de alguna forma las estamos esperando, pero no se han emitido y no tenemos conocimiento de que las estén trabajando, no existen normas sobre publicidad en cuanto a que una persona pueda saber que a la persona que va a realizarle el pago es contribuyente especial o es sujeto pasivo especial, con lo cual, pues eso va a generar un problema de control fiscal o entendemos que generaría un problema de control fiscal significativo. Y un tercer punto o una tercera implicación importante en este caso es el tema de la mediación de las instituciones financieras. ¿Qué se entiende por institución financiera? ¿Van a aplicar el término que está dentro de nuestra normativa en cuanto a institución financiera o también va a entrar dentro de instituciones financieras o a ese concepto general de institución financiera, lo que vienen siendo actualmente en el país todos los medios digitales de pago? Entendemos que la dinámica normal del país ha llevado a que tanto el efectivo tenga un volumen alto de transacciones como los mecanismos de pago digitales como PayPal, como Zelle y como RTM o distintos otros que hemos visto que han venido ingresando en el sistema nacional. Entonces, estos son los dos principales supuestos, ¿ok? Donde va a comenzar a aplicar el impuesto y donde vemos que la determinación del sujeto pasivo especial es de alguna forma indiferente para la persona que termina siendo la configuración de contribuyente ante el impuesto. A mí me gustaría agregar que a todo lo que ha dicho Fernando es importante tener en cuenta que todo esto deja abierto la interrogante o la amplitud que justamente va a tener la aplicación del impuesto a operaciones que en definitiva se puedan realizar fuera del país o dentro del país. Obviamente, como sabemos, la realidad económica del país ha llevado a medios alternativos para pues, en definitiva, llevar a cabo todo el sistema de pago o cumplimiento de obligaciones entre partes a nivel comercial, pero pues se deja abierta esa amplitud porque efectivamente pueden haber personas con operaciones dentro del país, pero pagos realizados con plataformas fuera del país. Entonces, allí está complicado un poquito el tema y la amplitud y hasta dónde se va a querer llevar esta aplicación del impuesto. Sí. Bueno, y finalmente yo por acá comentarles que el cambio del artículo 4, la inclusión de estos dos supuestos dentro de los que ya estaban antes, es el cambio principal que tiene esta ley y los cambios adicionales a básicamente son una forma de ajustar la ley con base en los supuestos incluidos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar ahora a lo que fue el segundo gran cambio de la ley, que tiene que ver con las exenciones y exoneraciones.
En este sentido, antes de entrar en cuáles fueron los cambios, vamos a revisar un poco cuál es la diferencia entre una exención, una exoneración y un supuesto de no sujeción. Una exención es la dispensa total o parcial del pago del impuesto que otorga la ley. Mientras que la exoneración es igual una dispensa total o parcial del pago del impuesto, pero que es otorgada por el Ejecutivo Nacional, claramente previamente autorizado por la ley. Finalmente, la no sujeción son supuestos que no se encuentran gravados por el impuesto, es decir, que se utilizan como una suerte de aclaratoria para que el ciudadano sepa cuáles supuestos no van a hacer nacer la obligación tributaria. Los primeros dos, exención y exoneración, se distinguen del tercero, de que en los primeros dos sí ocurre lo que llamamos el hecho imponible, o sea, el hecho objetivo que hace nacer la obligación tributaria, mientras que en el último supuesto, en el de no sujeción, no ocurre este hecho imponible, no nace la obligación tributaria, simplemente sirve como una suerte de aclaratoria para los demás de que no está sujeto a la ley. Entonces pasemos a la exención. Como les comenté, las exenciones son las que están previstas directamente en la ley. Es decir, estas están incluidas en el mismo texto de la reforma. Y se incluye aquí la expresión, se incluye expresamente que algunas operaciones van a estar en bolívares, van a estar exentas, y al mismo tiempo, si esas mismas operaciones se realizan en dólares o en criptomonedas distintas al petro, no estarán exentas. En el listado de exenciones que ya traía la ley anterior, se incluyó únicamente una nueva, que es la prevista en el numeral 4, que ahí remarqué en amarillo, que son las operaciones cambiarias realizadas por un operador cambiario debidamente autorizadas. Ahora, como les comentaba, ciertas de estas exenciones van a estar exentas solo para operaciones en bolívares, mientras que otras van a estar exentas para operaciones en bolívares y para operaciones en divisas y otros criptoactivos distintos al petro. Es el caso que las exenciones previstas desde el numeral 1 hasta el numeral 4 marcado en rojo operan tanto para operaciones en bolívares como para operaciones en divisas o criptoactivos. Mientras que el resto de las exenciones previstas en la ley, que ya estaban en la ley anterior, únicamente estarían exentas cuando se realicen en bolívares. A ver ahora, aquí están todas las exenciones. Y vamos a pasar ahorita a ver las exoneraciones. Como les comentaba, exoneraciones son la dispensa total o parcial del pago del impuesto, pero que es otorgada por el Ejecutivo Nacional. En la reforma de la ley se incluyó una limitación para el Ejecutivo Nacional al momento de dictar las exoneraciones, de que toda exoneración que se dicte para los sujetos previstos en los numerales 5 y 6, es decir, los nuevos sujetos incorporados en la ley, deberá ser igualmente otorgada a las operaciones que sean realizadas en bolívares o en petros. Y una vez que fue publicada esta reforma en la Gaceta Oficial, al mismo tiempo se publicó el primer decreto del presidente de exoneración, que vamos a revisar en este mismo momento. Ok, este decreto que exonera. Exonera el pago del impuesto, exonera del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras, los débitos que generen la compra, venta y transferencia de custodia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como también los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos, y los títulos valores negociados a través de las bolsas de valores, realizados tanto en monedas distintas a la de curso legal, en divisas, o en criptomonedas distintas al petro. Esta es la exoneración que se incluyó en el decreto. Pero curiosamente, también se incluyó en el decreto de exoneración algunos supuestos de no sujeción. Es decir, operaciones que se realizan que no generan el hecho imponible. Aquí se incluyeron. Denme un momento. Operaciones cambiarias realizadas por personas naturales o jurídicas. Pagos en bolívares con
en bolívares, con tarjeta de débito o crédito, ya sea nacional o internacional, desde sus cuentas en divisas, a través de punto de venta o punto de pago debidamente autorizado, salvo los que realizan los sujetos pasivos especiales. Luego, el tercer supuesto de no sujeción son los pagos en divisas o criptoactivos distintos al petro que realice cualquier tipo de persona que no haya sido calificada como sujeto pasivo especial. Aquí yo tengo una pequeña consideración de que esto podría ser un poco contradictorio con los nuevos sujetos, pero que en todo caso el rango de la exoneración nos permitiría concluir que priva el decreto frente a este supuesto de no sujeción. Y finalmente, el último supuesto de no sujeción incluido en la reforma es el de las remesas enviadas desde el exterior a través de instituciones autorizadas. Perfecto. Entonces, ahora, otro de los cambios importantes que queremos revisar, ¿okay?, es respecto a la alícuota. La alícuota básicamente es esa base porcentual que se le va a aplicar a la base imponible del impuesto. ¿Okay? La ley o la reforma de la ley mantiene de alguna forma un respeto sobre lo que venían siendo la alícuota general o los supuestos específicos previos a la reforma. Es decir, todo lo que era previo a los nuevos dos supuestos se mantiene igual. Tiene el mismo margen, que es una alícuota que va desde el 0% hasta el 2%, mientras que se establecen unas alícuotas en rangos adicionales para los dos nuevos supuestos. ¿Okay? Si quieres, por favor, pasamos a la próxima lámina. Sí. Okay. Respecto entonces al supuesto de pago bajo intermediación financiera, llamémoslo así, ¿ok? Que básicamente es cuando realicen los pagos entre cuentas en divisa que existen dentro del sistema nacional, se establece un rango entre una alícuota mínima del 2% y una máxima del 8%, ¿ok? Mientras que para los supuestos de pagos sin intermediación financiera, se establece una alícuota mínima del 2% y una máxima del 20%. Dos consideraciones importantes acá es que nosotros consideramos que existe discriminación respecto a la fórmula de aplicación del impuesto y las alícuotas que se le están aplicando, es decir, únicamente por escogencia del medio de pago del contribuyente podrá ser objeto de una alícuota más o menos superior, ¿ok? Por una parte. Y un segundo comentario viene a ser el límite máximo de estos dos rangos de alícuotas. Un 8% para un impuesto que únicamente está grabando el medio de pago nos parece elevadísimo. Pero por supuesto que el 20% que le establecen al segundo supuesto, que es cuando existan pagos fuera del sistema financiero, a nuestro criterio estaría violando actualmente un principio básico establecido en el sistema tributario venezolano, que es el principio de no confiscación, y no confiscación respecto a la propiedad de las personas. O sea, estamos hablando que por realizar un pago bajo este supuesto, estaríamos aceptando, al día de hoy no es el 20%, pero está establecido como una posibilidad, ¿ok? Estaríamos en ese caso aceptando que hacia futuro posiblemente pudieran grabar esa operación, además del precio, en un 20% únicamente por haber aceptado o por haber utilizado el medio de pago divisa fuera del sistema bancario nacional, fuera del sistema financiero nacional. Entonces esto en nuestro criterio pues es extremadamente alto. Al día de hoy, ¿okay? Hablemoslo ya como aterrizando un poco cuál es la realidad actual. Las alícuotas para los supuestos anteriores, la alícuota general se mantiene en el 2%, ya como mencionaba Eliana hace un rato, había sido establecida en el 2% hace más o menos unos 3 años, en el 2018, 4 años, disculpe. Sin embargo, para los dos nuevos supuestos que estamos hablando, ¿okay? Tanto pago dentro del sistema financiero como los pagos en divisas fuera del sistema financiero, al día de hoy se estableció en un 3%. Pero ya vemos que existe un margen donde el Ejecutivo Nacional va a poder jugar o va a poder determinar si lo quiere incrementar o lo quiere de alguna forma disminuir. En la práctica no hemos visto nunca que disminuyan las alícuotas tributarias, siempre van una tendencia hacia la alta. Entonces, por allí hay un potencial efecto bastante negativo que pudiera ocurrir si siguen incrementando la alícuota. Sí, y haciendo aquí un pequeño comentario, lo otro que es curioso es que ya en la misma ley se establece que quien fija las alícuotas es el Ejecutivo Nacional.
esto podríamos considerarlo una violación del principio de legalidad tributaria, ya que los elementos del tributo deben ser establecidos a través de la ley. Y ya establecer en la misma ley, que es el Ejecutivo Nacional quien podrá fijar estas alícuotas, ya es una violación a ese principio. Si bien aquí ya se fijaron unas alícuotas, digamos, hasta tanto no sean modificadas por quien fija las alícuotas, es ya la inclusión de este lenguaje dentro del mismo texto de la ley puede ser considerado como una violación del principio. Correcto, muy buen punto. Yo agregaría también que por allí también se escucha que obviamente con el impacto económico que este impuesto, que la entrada en vigencia de este impuesto va a tener, con industria ha solicitado se disminuya o el rango o la tasa aplicable del impuesto, ¿no? Obviamente esas son peticiones que sabemos que muchas veces no son oídas, pero bueno, es importante sí saber que el sector comercial, empresarial del país ya se ha pronunciado expresando incluso el impacto en blanco y negro que estas altas tasas puedan tener. Okay. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, respecto a la vigencia, la ley prevé que estará en vigencia 30 días posteriores a su publicación. La publicación de la vigencia o de la publicación de la reforma fue el 25 de febrero, 30 días posteriores, recordando que febrero es un mes de estos que tiene, no es un mes irregular en cuanto a la cantidad de días, nos estaría dando una entrada en vigencia al 27 de marzo del 2022. Sí. Con lo cual... No, ahí también es que cabe mencionar que Fede Cámaras también se pronunció sobre esta entrada en vigencia tan pronta y solicitando que también se extendiera este plazo para también entender un poco el funcionamiento, acondicionarse internamente pues todos los sistemas que serían aplicables y un poco estar preparados para evitar caer involuntariamente incluso en cualquier tipo de incumplimiento. Sí, un poco entender que este lapso que da la ley es precisamente para que se permita a los sujetos que van a estar impactados por ella conocerla, y no solo conocerla, sino ajustar sus procesos internos conforme a los cambios previstos en la ley. Entonces, pasemos ahora a lo que nosotros incluimos como unos ejemplos prácticos para entender cuáles han sido los cambios. Este primer ejemplo está enmarcado dentro del segundo supuesto incluido en la ley, el del numeral 6 del artículo 4, que básicamente consiste en lo siguiente: un sujeto va a un comercio X, donde la persona, el comercio, está calificado como sujeto pasivo especial. Ahí compra unos productos, pongamos un pan, un queso, un jamón, etcétera, lo que sea, y decide pagarle al comercio con dólares en efectivo. Aquí tenemos que entender una cosa. Por una parte, hay productos que tú puedes adquirir que están gravados o exentos o exonerados del IVA, y por otra parte, entender que luego de que están exentos o gravados o no gravados por el IVA, ese total que se genera va a estar en su totalidad grabado por el impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces vamos a ir a los números incluidos en la lámina. Este sujeto 1 compró un artículo 1 y un artículo 2. El primer artículo está exento del IVA, no del impuesto a las grandes transacciones financieras, del IVA. Mientras que el segundo artículo que compró, ese que cuesta $200, ese está grabado por el IVA. Cuando se va a calcular, primero tenemos que distinguir qué va a estar grabado por el IVA, y sobre ese monto grabado calcular, bueno, cuál es el IVA aplicable. En este caso, como únicamente está grabado el artículo 2, sobre ese artículo 2 que costaba $200, se calcula el IVA, que es del 16%, y para determinar cuánto tiene que pagar este sujeto 1 luego de haberse calculado el IVA, sumamos el artículo que está exento, el artículo 1 que está exento, más
el artículo 2 que está grabado, más el recargo por el IVA. Y eso nos da ese número que ven ahí, 332 USD. Luego de que tenemos este valor, estos $332, donde ya se grabó el IVA, sobre ese total es que viene a calcularse el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Qué se causa? ¿Por qué? Porque el sujeto 1, que es una persona natural, puedo ser yo, va a este comercio que está calificado como sujeto pasivo especial y paga en divisas y en divisas en efectivo. Entonces, sobre el total de su operación se calcula el 3%, que son ese 9,96 que ven ahí, y finalmente a los 332 que ya teníamos grabados por IVA, se le suma el recargo por el impuesto a las grandes transacciones financieras y nos da el total que ven al final a pagar, que es 341,96. ¿Ok? Una nota importante allí, que hemos visto que ha generado bastante duda, en el foro, es si los mismos artículos que están de alguna forma previstos en la exención de IVA le va a ser aplicable exoneraciones o exenciones en el impuesto a las grandes transacciones financieras. Hay artículos que por la naturaleza de su artículo o por la naturaleza de su uso en la economía, naturalmente la propia ley del IVA les ha otorgado exenciones dentro de su texto, y es un listado completo que está allí específica y expresamente indicado. Y entonces la pregunta que se ha generado es, bueno, esos mismos artículos que están, por la importancia que tienen para la economía nacional, que revisten esa exención fiscal de IVA, ¿también van a tener una exención en este sentido? Y la respuesta es que al menos hasta el día de hoy no, porque la ley expresamente no incluyó a esos artículos dentro de los que están exonerados o dentro de los supuestos de exención de la ley, ¿ok? Con lo cual, aun cuando se estén comprando artículos o artículos o productos que estén de acuerdo a la ley del IVA, exentos o exonerados, no van a estar exentos o exonerados del pago al impuesto a las grandes transacciones financieras cuando el medio de pago sea una divisa. Sí, y también aquí, como vemos, el sujeto pasivo del impuesto es este que yo marco como sujeto 1, que puede ser cualquiera de nosotros que va a hacer cualquier compra en algún local. La pregunta que viene, entonces yo soy el sujeto pasivo del impuesto, entonces yo tengo la obligación de declarar y pagar el impuesto. ¿Y cómo se va a hacer esto? O se va a hacer a través de agentes de percepción, por ejemplo, nombrando al comercio que está recibiendo el pago como agente de percepción, que como les indicaba antes, igual que para ser sujeto pasivo especial tienes que ser calificado, tienes que ser nombrado expresamente por la administración tributaria como tal. Para ser un agente de percepción también tienes que haber sido calificado como tal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, desde el punto de vista más operativo, ¿el sujeto que hace el pago va a tener que hacer la declaración y pago o el comercio va a ser el encargado de percibir ese impuesto y declararlo y enterarlo a la administración? Esos puntos todavía no han sido aclarados o no fueron aclarados por la reforma. Esperamos que, si bien antes de que entre ya en vigencia la ley, antes del 27 de febrero, todos estos puntos que son claves en la operatividad del impuesto sean aclarados. Sí, efectivamente hay muchas interrogantes que siguen todavía y que van a seguir surgiendo. En cuanto a esta duda en cuanto a la operatividad, es casi imposible pretender que el sujeto común vaya a ser el obligado a presentar una declaración y pago de este impuesto por la magnitud de las obligaciones y la complejidad que estamos claros que la mayoría de la población no va a estar en capacidad de seguir. Y se van a tratar de agrupar muy probablemente estos agentes de percepción que facilitan y que ya tienen otro tipo de obligaciones, como en el caso del IVA, para facilitar un poco la recaudación del impuesto. Quiero retomar un poquito el tema que hablaba Fernando y Eliana en cuanto a que es importante no confundir, o sea, el tratamiento del IVA o la exención o exoneración que tenga una operación y obviamente entonces la base de cálculo para determinar el impuesto no tiene nada que ver con la del impuesto a las grandes transacciones financieras. La única referencia que se hace
en conjunto o en el impuesto o en la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras con respecto a los contribuyentes del IVA, es el calendario que se tiene para hacer la declaración y pago del impuesto, que es efectivamente hace referencia el artículo a este calendario que tienen los contribuyentes del IVA, pero no va de la mano porque la finalidad es completamente diferente. O sea, en el IVA, por ejemplo, obviamente están exentos o exonerados determinados productos u operaciones porque abarcan a toda la comunidad y son operaciones o adquisiciones de productos básicos, y obviamente se quiere favorecer al sector general de la población. En este caso, lo que se grava es el pago, independientemente del motivo o la causa del pago. El hecho del pago, el hecho de ese uso de medio de pago es lo que se quiere gravar. Y bueno, obviamente por ahí también la crítica de que no se toma en cuenta la capacidad contributiva, como dijo Eliana anteriormente, sino netamente un porcentaje de manera objetiva a determinado supuesto de forma de pago. Por así decirlo, y no me gustan las calificaciones subjetivas, pero es un impuesto bastante rudo, bastante difícil, que va a tener un impacto en la economía bastante importante. Y antes de terminar nuestra exposición, sí queríamos dar una lista de interrogantes que ya tenemos, ¿verdad? No sabemos cómo se va a venir a desenvolver, si se van a sacar unas resoluciones o alguna regulación que pueda ordenar en cierta forma este tema, pero uno de los más importantes es, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando una compañía, un sujeto, persona natural, o sea, cualquiera de los que vimos, que prácticamente todos están obligados o son contribuyentes del impuesto, haga el pago a un tercero utilizando una cuenta en divisas y una cuenta que esté en una institución financiera en el extranjero? Pareciera a primera vista que se va a pretender incluso ese cobro, ¿verdad? O esa sujeción de ese supuesto, con lo cual es bastante extenso la aplicación que se le va a querer dar al impuesto. Tenemos entendido que actualmente ya el CENIAT está haciendo uso, o sea, mandando emails, mensajes de texto a contribuyentes para ser notificado del inicio de procedimientos de fiscalización en materia de este impuesto. Y sobre todo creemos que se le va a dar más importancia a la revisión de la contabilidad para determinar justamente los supuestos de pagos que se realicen fuera del sistema de intermediación financiera, porque son los que en definitiva no tienen control o no lo tienen fácil, por así decirlo, para cobrar el impuesto. Todos los que se hacen a través del sistema bancario, obviamente el banco como agente de percepción automáticamente pues retiene y efectúa el pago correspondiente, pero cuando se realiza entre privados, por así decir, es donde no está claro el cumplimiento del pago de este impuesto. Acordémonos que el impuesto, como empezó Eliana diciendo, está desde hace algunos años, es decir, no es que está entrando en vigencia ahorita en los próximos días de marzo, es un impuesto que ya existe, que se supone que se tiene que ir o haber venido declarando y pagando, ahorita con unos supuestos más extensos o más amplios, pero se supone que es un impuesto que ya se ha debido, su cumplimiento ha debido pasar, ¿no? Con lo cual creemos que una gran comunidad de contribuyentes pueden tener una contingencia o un riesgo ante estas posibles fiscalizaciones que estén haciendo el CENIAT. Nosotros sugerimos y les hacemos un llamado a que pues revisen internamente cuál es la situación de ustedes para este tipo de operaciones que están fuera del sistema bancario y obviamente confirmen si tienen algún riesgo evidente, y obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de análisis para prever y aminorar los costos. No es lo mismo tener que declarar, por ejemplo, cuando ya tienes un proceso de fiscalización, porque las sanciones siempre son más altas, a una declaración previa a una fiscalización donde posiblemente igual tienes una sanción, pero mucho más inferior porque es de forma voluntaria y sin que medie un requerimiento. También es importante señalar en este sentido que se incluyó que la administración puede hacer revisiones incluso sobre base presuntiva, que bueno, sabemos los que trabajan en los departamentos de contabilidad de las empresas, sabemos los riesgos
que esto siempre trae para los contribuyentes, porque sobre base presuntiva, pues se abarca o se pretende llegar a más allá de lo que muchas veces son las operaciones efectivas de las compañías y se traduce en unos reparos superiores a lo que probablemente deban proceder. Bueno, otra de las preguntas que vemos acá, que tenemos en las láminas, es, bueno, ¿qué va a pasar cuando los pagos que hagan estas personas sean pagos mixtos? O sea, pagos que puedan estar exentos, con otros que no lo están. ¿Cómo van a hacer esos cálculos? ¿Se va a prorratear o simplemente porque el pago tenga un componente que entre dentro de los supuestos ya va a estar grabado en su totalidad? No lo sabemos, no lo aclara. Creemos que en principio el prorrateo debería ser lo propio, pero no sabemos tampoco cuál va a ser en definitiva la conducta o la opinión que se adopte. Correcto. Como comentó Eliana, en el segundo rubro tenemos, bueno, se van a nombrar agentes de percepción para todos los sujetos especiales que reciban en los nuevos supuestos incluidos como contribuyentes. Pareciera lo más lógico. No lo sabemos, habrá que esperar para saber cuál va a ser la postura. Otra de las interrogantes para los nuevos supuestos de pagos en criptomoneda. ¿Cuál va a ser la tasa de cambio que se utilice? Pues también tendremos que esperar a ver mayor desarrollo de la norma en este sentido. Y por último, otra de las preguntas que también nos surge, que comentó Eliana cuando habló de quién es el sujeto pasivo especial o cómo saber quién o no es sujeto pasivo especial, es efectivamente, como el contribuyente es quien hace el pago, yo, ¿cómo sé si la persona a la cual estoy haciendo el pago es sujeto o no pasivo especial? Muchas veces incluso cuando vamos ahorita a hacer pagos o hacer transferencias, como mencionó Fernando, con todas las plataformas que tenemos disponibles, Zelle, PayPal, lo que sea, nosotros no podemos ni siquiera conectar la cuenta bancaria a la cual estamos haciendo el pago a la persona con la cual tenemos la relación económica o comercial. No tenemos forma o no hay una forma legal de exigir ese tipo de conexión. En este caso, pues no sabemos si van a emitir un certificado o algo que la gente tenga que tener, digamos, exhibida en sus comercios, o que las empresas tengan que suministrar a sus pagadores, a sus proveedores. Entonces, en fin, hay una cantidad enorme de preguntas que van a surgir. Seguramente ustedes tienen muchas otras más preguntas de las que a nosotros se nos puede surgir, porque ustedes son los que día a día se les presentan pues operaciones en el medio de sus operaciones, y obviamente cada caso es específico y debe analizarse. Y bueno, estamos aquí pues a la orden para saber esas preguntas o interrogantes que puedan tener. Aquí voy a pasar a ver las preguntas, realmente no tenemos muchas. Aquí nos dice, pudiera decirse que realmente se ampliaron los hechos imponibles, porque los sujetos nuevos lo son por la operación que realicen, y esas operaciones vienen a ser supuestos que anteriormente no estaban contemplados. Habría que modificar las máquinas fiscales. Debería salir alguna normativa que regule esto, y que no parece que lo prevé la reforma. Pareciera que estos vacíos legales son con la intención de que las personas prefieran optar por el uso de bolívares y de los petros. Bueno, yo me voy a tomar aquí la atribución de contestar o comentar una de estas interrogantes. Mira, realmente yo creo que, empezando por lo último, la intención es que las personas prefieran optar por el uso de bolívares y petros. No lo sé. Formalmente, toda la exposición de motivos, lo que se lee o el pronunciamiento que hay del sector público es lo que dice, ¿no? El uso de bolívar y siempre la localidad y la defensa de la moneda nacional y la criptomoneda nacional, sí. Pero en la práctica yo diría que no estoy tan segura de que sea eso lo que se quiere, o sea, el incentivo como tal del uso de bolívares, porque todos sabemos la grave situación que hay en el país en cuanto a la disponibilidad de bolívares y la realidad o la dolarización que existe. Entonces no estoy tan segura que lo que se busca es que uses el bolívares, porque es que prácticamente también se trancaría el mercado. Yo creo que la finalidad es recaudatoria, o sea, aumentar la recaudación. Es un impuesto que si se monta
fácil va a aumentar los niveles de recaudación considerablemente y en definitiva creo que eso es lo que se busca. Y al incluir divisas y criptomonedas diferentes al petro y todas las operaciones o la forma en que se incluyó o se amplió los supuestos de contribuyentes, lo que busca en definitiva es controlar, o sea, mayor control, porque obviamente te estás dando cuenta de que esa necesidad o ese uso de divisas o ese uso de plataformas que tú no controlas, tienes que controlarlo. Entonces, obviamente para poder abarcar el impuesto y a todo el mundo de operaciones o todas las formas de pago y no solo a las tradicionales, porque son hoy en día capaz que la minoría. Entonces yo creo que ese es el verdadero trasfondo del impuesto, ampliar la recaudación, controlar operaciones que la realidad económica han hecho que existan, que son la mayoría y que no las tengo controladas hasta el día de hoy. Por aquí tenemos otra pregunta. Me gustaría que vuelvan a tocar el punto relativo a que mientras no exista la Cámara de Compensación Interbancaria, entonces no aplicaría el IGTF, es decir, si pagamos desde cuentas del mismo banco, no aplica. Fíjate, ese punto específicamente lo discutimos previo a esta presentación y es una muy buena pregunta. La realidad es que el supuesto de lo que habla es que existan pagos entre cuentas del sistema bancario nacional, es decir, si es pagos dentro de la misma institución bancaria, que la misma institución bancaria a su vez puede hacer los ajustes contables, a nuestro criterio estarías configurando el supuesto de la ley. Lo que conversábamos de que no aplicaría, no es que no aplique porque el supuesto no le sea de sujeción a la transacción, sino que en la práctica, al día de hoy, no existe esa cámara de compensación. Entonces, si quisiéramos realizar la operación desde un banco A hacia un banco B, no existe ahorita la plataforma tal como para que pueda ser procesada esa operación. Eso no quiere decir que no exista hacia el futuro, pero generar una cámara de compensación bancaria tiene unas implicaciones importantes que pareciera no estar, al menos en el futuro inmediato. Mira, otra de las preguntas que están aquí dice, ¿cómo debe interpretarse los pagos a sujetos pasivos que no sean especiales, que sí sean realizados por sujetos pasivos especiales? Mira, realmente con la inclusión del numeral 6 del artículo 4, ¿verdad?, del contribuyente, se amplía significativamente porque el pago lo puede realizar cualquier persona. Es decir, el pago grabado, o sea, tú eres contribuyente por cualquier pago que realices, sean personas naturales, sean personas jurídicas, personas sin personalidad jurídica, y lo importante es que el pago sea realizado a un sujeto pasivo especial. O sea, el quien lo hace, no importa que no esté calificado, siempre que se haga a uno que sí está calificado. Entonces, realmente sí se amplía notablemente el rango de quién es considerado contribuyente especial. Contribuyente del impuesto, perdón. Sí. Perfecto. Aquí dicen, en los casos de pagos mixtos, bolívares y dólares, pareciera que la aplicación de la alícuota impositiva sea doble, un trabajo doble realmente a nivel de facturación. Sí, sí, pareciera que esos sistemas se van a tener que ajustar, pero sí, en principio, dado que hay una alícuota más alta para un cierto tipo de sujetos o operaciones y una alícuota un poco más baja para el resto, lo justo sería que cada alícuota se aplicara a cada operación dependiendo de sus características propias. Igual más abajo. Especial. Sí, igual más abajo José Montilla pregunta que si los retiros en moneda extranjera de las cuentas custodias se graba con IGTF. Sobre estos supuestos tan específicos, mi conclusión es que para determinar si está grabado o no, no se debe atender a observar un numeral particular o una parte puntual de un artículo de la ley, sino que debe hacerse una revisión completa de, bueno, cuál es el hecho imponible, cuáles son los sujetos a los que les es aplicable, cuál es la territorialidad de la norma, y finalmente si las operaciones están exentas o no, para llegar a una conclusión de si hay impuesto a pagar o no. Correcto. Fíjate, aquí Norberto hace una de las preguntas que justamente, y vale la pena de alguna forma aclarar, nos plantea, en el caso de la percepción, al momento del pago se exige el impuesto adicional al pagador y se debe emitir un comprobante de retención y o percepción. Fíjate, al día de hoy,
que era justo una de las cosas que venimos conversando, no existe tal determinación. Es lo que nosotros consideramos y es lo que mayoritariamente se viene considerando que pudiera darle operatividad al impuesto, pero al día de hoy no sabemos cómo va a funcionar. Consideramos que por allí puede que sea el camino que lo empiecen a implementar, pero no tenemos una regulación que nos dé una respuesta clara y precisa respecto a cómo sería la aplicación. Por ahí también leí una pregunta en cuanto a las máquinas fiscales, si se deben ajustar. Muy probablemente sí. Obviamente los contribuyentes que usan máquinas fiscales y los sistemas administrativos para poder procesar y determinar y sacar las facturas pues, correctamente con pues el IVA y en este caso el impuesto a las grandes transacciones financieras. Sin embargo, es algo que se deberá efectivamente seguir los parámetros que se dicten a través de una providencia. Correcto. Un último comentario que no está relacionado con las preguntas, sino que me gustaría dejarle a la audiencia es que si bien la ley todavía no ha entrado en vigencia y nos quedan algunas semanas hasta que entre en vigencia, desde Interjuris el llamado que le hacemos es a que potencialmente realicen un trabajo de planificación previa a la entrada en vigencia para evitar y disminuir el impacto financiero que les pueda representar. Todavía estamos a tiempo. No, la ley todavía no entra en vigencia y no se han emitido específicamente las normas de aplicación, con lo cual nos deja de alguna forma un mapa libre o abierto para poder trabajar en una planificación previa. Como decía María Leticia hace un rato, siempre es preferible hacer una planificación previa y evitar caer en los supuestos de incumplimiento de la ley a tener que defendernos ya en una situación de fiscalización, en una situación donde estemos dentro ya de un proceso de incumplimiento. Bueno, yo no sé si Eliana, en la presentación están nuestros correos electrónicos o bueno, en todo caso en la página web están los correos o la persona que cada uno de ustedes tengan de contacto dentro de la firma, pueden hacer el puente a nuestro equipo del departamento tributario para este tipo de preguntas, ¿no? O sea, preguntas más detalladas, casuísticas, y con mucho gusto estamos a la disposición para asistirlos. Yo creo que, bueno, ya llegamos a la hora desde que comenzó nuestra intervención. La idea no es tener tú sabes, ocuparlos toda la tarde ni extender su jornada en las oficinas, pero sí darles unas píldoras que consideramos importantes y sobre todo de llamado y prevención a lo que viene. Perfecto. Allí en el chat compartimos todos nuestros correos, el mío, de Eliana y de Fernando, cualquiera de nosotros, o como les digo, cualquier persona que ustedes se sientan en confianza dentro de la firma. Igual todos estamos conectados y siempre trabajando en equipo. Muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias a todos. Gracias.